Saludos y bendiciones, queridos amigos. Quiero tomarme estos minutos un poco más extendido a lo acostumbrado para tocarles las trompetas referente al tema sobre el principio de autoridad. Este es un tema que muy pocas veces se toca dentro de nuestras congregaciones por razones que ahora no voy a explicar. Lo cierto es que la humanidad está sumida en una anarquía total en el mundo, donde los estados, los gobiernos han perdido el norte, ya no gobiernan con justicia, con equidad, como sucedía en tiempos pasados. Quizás existían situaciones adversas, corruptelas por parte de los estados, de los gobiernos, inclusive dentro de la propia iglesia. Pero hoy hemos llegado a un punto donde la autoridad se ha perdido y el mundo ha entrado en una deriva de destrucción total, donde el caos reina, donde no existe por parte de aquellos que supuestamente nos dirigen el control sobre aquellas cosas. Hoy quisiera tocar sobre ello. ¿Qué es un principio de autoridad? Bien, seré breve. El principio de autoridad es estar sujeto, sometido a una autoridad. Dentro del pueblo de Dios, nosotros tenemos que estar sujetos a nuestros pastores, a nuestras autoridades inmediatas y a aquellas autoridades delegadas, porque así Dios lo ha querido. De igual manera, eso lo extrapolamos al mundo secular o al mundo de la política o al mundo de lo administrativo, gubernamental. Toda persona que trabaja en una institución, sea esta pública, privada o del gobierno, siempre se debe y se va a deber a una autoridad. Si no existe una autoridad, entonces va a provocarse el caos. Por eso es importante que nosotros entendamos este principio, que no solamente es aplicable en el mundo secular, sino también en el mundo cristiano, sobre todo en la iglesia del Señor. Si no existe autoridad, no vamos a poder entender el plan, el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso hoy existen tantas divisiones, porque muchas congregaciones, muchas iglesias y lamentablemente muchos pastores no enseñan este principio. ¿Por qué? No lo sé. Tengo mi idea, pero no voy a plasmarla en este momento. Por tanto, el principio de autoridad es establecido por Dios y funciona tanto en la estructura secular, humana del mundo, pero también dentro de la propia iglesia. Este principio funciona tal como la Biblia lo menciona. La Biblia habla en Romanos 13:1 que debemos someternos a toda autoridad. Y toda autoridad que existe ha sido establecida por Dios. Por tanto, nosotros debemos someternos a cualquier autoridad, sea esta eclesiástica o gubernamental o por parte de un estado, porque la Biblia así lo demanda. La Biblia también habla en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13, acerca de este principio. Es tan importante que nosotros como cristianos tomemos esto en serio. Decía hace un momento por qué hay tanta desorden, desobediencia y divisiones dentro de las congregaciones cristianas evangélicas, porque este principio ha sido violado. La Biblia dice que nos debemos someter a toda autoridad. No hablo de que seamos lacayos, hablo de que nos sometamos a todas aquellas cosas que están dentro del marco del respeto y del orden y de lo establecido por Dios. Cuando aquello no viene de parte de Dios, donde se quiere que se violente principios y valores, entonces nosotros no estamos obligados a someternos. Pero la Biblia en términos generales habla de que debemos someternos porque toda autoridad ha sido establecida por Dios. Como decía, cuando se viola este principio hay consecuencias y las consecuencias pueden ser nefastas, no solamente para nuestra propia vida, sino para la vida de aquellos que están bajo nuestra cobertura. Si tú eres padre, si tú eres madre, si tú eres líder, si tú tienes una responsabilidad dentro de la iglesia o dentro
de un trabajo, te han delegado una función y tú no haces bien tu trabajo, sino que lo haces fuera de esa cobertura, lo haces para aprovecharte de los demás y lo haces sin aprobación, sea dentro de la iglesia o dentro del espacio público donde tú trabajes, tú te expones, estás violando ese principio de autoridad. En la Biblia observamos muchos casos, pero permítame brevemente mencionarle uno, y se trata de Israel. Dice la Biblia en el capítulo 3, del 1 al 5 de Primera de Samuel, que el pueblo de Israel no tenía visión y estaba pereciendo. Habían vivido de acuerdo a sus valores, se habían olvidado de Dios, se habían rebelado contra Dios. Dios les había establecido jueces, pero aún teniendo jueces, ellos no se sometían, hacían lo que les daba la gana. De hecho, ellos luego decidieron escoger un rey que todos ya conocemos. Y por causa de esa decisión de ellos, Israel pasó por lo que pasó y llegó a vivir dentro de la propia comunidad judía situaciones muy tristes, desde el exilio hasta perder su identidad como nación. Cuando ellos no supieron aceptar la autoridad de Dios, Dios establece autoridades con un propósito. Y cuando ese principio es violentado, el mismo principio va a ejecutar juicio sobre esa mala acción. Si no entendemos esto, queridos hermanos, si no entendemos este principio, vamos a tener que vivir momentos críticos. Y lamentablemente hoy hay cristianos que están pagando un precio muy alto por no haberse sometido primeramente a Dios y por ser simplemente rebeldes dentro de la congregación, trayendo división, dolor y pena. Esto no procede de Dios. Este es, como diríamos, la razón cuando se violenta este principio de autoridad. El principio de autoridad es una bendición. No debe ser una bendición, es una bendición. Por eso la Biblia habla, el apóstol Pablo habla de que las mujeres deben sujetarse a sus esposos. En otra versión dice someterse, pero me gusta sujetarse porque habla de protección. Cuando usted va en el metro, en el tram, en el bus, o usted va en algún lugar y se marea, usted se sujeta a algo para no caerse. Esto es una protección. De igual manera, el apóstol dice que las mujeres deben sujetarse a sus esposos. No es que los esposos tienen que enseñorearse de ella. Entonces, el someterse a Dios, el someterse a la autoridad es un principio de bendición. Santiago, capítulo 4, del 7 al 8, habla acerca de esto. Dice que debemos someternos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de nosotros. Primero debemos someternos a Dios. Si nos sometemos a Dios, si yo soy pastor y me someto a Dios, mis ovejas se van a someter, porque es un principio que va a regir en mi vida y en las vidas de aquellos que están bajo mi cobertura. Pero también dice que debo resistir. El principio de autoridad es resistir al diablo, y cuando yo resisto bajo ese principio, el diablo huirá de nosotros. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy hay tantas situaciones surrealistas en el mundo, en los estados, los gobiernos, como dije al principio, pero aún peor todavía dentro de la iglesia hay un anarquismo, y nosotros debemos volver a los valores, a los principios que el Señor nos inculcó a través de su santa palabra. Busquemos a Dios, sometámonos a toda autoridad, porque allí hay bendición. Dios envía bendición. Espero que esta reflexión resulte de bendición para tu vida. Sométete a Dios, sométete a tu pastor, sométete a tu autoridad, y tú verás cómo Dios te va a bendecir. Dios te bendiga. Espero que esta reflexión haya resultado de bendición para tu vida. Saludos y bendiciones desde Bruselas. Chao.